Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. Everywhere we look in our culture, we see conflict. People rage with resentment and desire retribution. Bitterness and anger abound because we have forgotten the art of forgiveness. But in the gospel, we find not only forgiveness for our sins, but the power to forgive others. So, this summer, we look to Scripture to understand the essence of forgiveness, and then to history to see how Christians chose forgiveness instead of bitterness amid great suffering. And maybe, by God's grace, we'll learn to forgive others as we have been forgiven in Christ. Buenos días, iglesia. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra. Esta mañana estamos en Génesis 42, del 1 al 24. Si están usando las Biblias, en los asientos enfrente de ustedes, en la página 436. Decimos: Cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí, mirándose unos a otros? Dijo además: ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida. Los 10 hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo, pero Jacob no envió con ellos a Benjamín, hermano de José, porque dijo que no haya que pasarle algo mal. Como había hambre en la tierra de Canaán, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel. José era el que mandaba en el país y quien le vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía, y en tono áspero les dijo: ¿Y ustedes, de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos le respondieron: de ninguna manera, señor nuestro. Estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un buen hombre. Somos gente honrada y nunca hemos sido espías. Pero José les dijo: no, sino que han venido a ser los puntos vulnerables de este país. Ellos respondieron: nosotros, tus siervos, somos 2 hermanos, hijos de un hombre bueno de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no vive. Pero José les dijo: tal como les dije, ustedes son espías, y con esto van a ser puestos a prueba. Les juro por la vida del faraón que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga acá. Envíen a uno de ustedes a que traiga a su hermano, pero ustedes se quedarán presos. Vamos a ver si ustedes dicen la verdad, y si no, por la vida del faraón que ustedes son espías. Y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están, y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero tráigame a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Pero se decían el uno al otro: realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos, y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén les respondió y dijo: ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Y José se apartó de ellos y lloró. Después volvió para hablar con ellos, y de entre ellos tomó a Simeón y entre sus ojos lo aprisionó. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Muchas gracias, Matt. Por favor,
Vamos a orar juntos. Señor, los cielos, el que fue, es y viene, nos humillamos delante de ti, nos calmamos delante de ti. A medida que continuamos buscando el perdón en la historia de José, recuérdanos que nuestro corazón es difícil. Es difícil renunciar a la revancha, esta deuda que se nos debe. Es difícil bendecir en vez de maldecir. Ayúdanos, Señor. Como abrimos tu palabra y muéstranos las palabras de vida. Ayúdanos a ver la cruz de una manera que todos los que han sido víctimas de abuso acá, o que han experimentado el mal, que puedan venir a la cruz y puedan ver la justicia, Señor. Puedan ver la justicia tuya. Y a los malhechores que puedan ver la cruz esta mañana y que puedan ver lo que tú les ofreces. Tu gracia, tu perdón, lo que viene en Cristo solamente. Así que, Señor, muéstranos el Evangelio. Muéstranos de tal manera que caminemos de aquí cambiados. En el nombre de Jesús. Amén. Antes que comencemos en el texto, quiero apuntarlos a nuestro sermón biográfico que viene en septiembre 14. Y este año voy a estar presentando la vida y el testimonio de Corrie ten Boom y cómo ella tomó la palabra de Dios aun cuando las cosas no hacían sentido. Algunos de ustedes saben que ella vivía en Holanda en 1940 cuando los nazis invadieron, y ella y toda su familia trabajaban con el metro de Holanda para esconder a los judíos. Y a través del proceso ella fue arrestada y la enviaron al campo de concentración de Ravensbrück. Y a través de ese sufrimiento ella estuvo liderando mujeres y mujeres a Jesucristo. Su historia es increíble y nos puede ayudar a entender que podemos tomar la palabra de Dios, no importa las circunstancias. Así que quiero que apunten en su calendario en septiembre 14. Los últimos 10 años, Dios ha usado estos sermones biográficos en lo que usamos la vida de algún santo en la historia y presentamos una ilustración de su vida y cómo usan el Evangelio. Y le pedimos a Dios por su bendición cuando entramos en este sermón biográfico número 11. Cambiando puntos acá, Larry Nassar era el doctor del equipo de gimnasia de los Estados Unidos y duró 28 años a cargo y estuvo en ese tiempo abusando sexualmente de cientos de atletas. Y una de ellas, Rachel Den Hollander, rompió esa barrera del silencio y públicamente lo denunció de abuso sexual. Y eso requirió un gran valor. En su libro, ella describía cómo este doctor, bajo el engaño de tratamiento médico, abusaba de todas estas chicas. Y entonces, en vez de huir de esto, ella entró más profundo en el Evangelio y en la Biblia para poder perdonar a su abusador. Pero si has visto su historia o su libro, eso te debe recordar que el perdón es difícil. Porque el perdón siempre cuesta algo. Nos requiere que renunciemos a la venganza y de soltar esa deuda que el malhechor nos debe. El perdón no es para los débiles de corazón, pero como cristianos que hemos sido perdonados a través de la sangre de Jesús, y como el Padre nos ha perdonado tanto, Él nos pide que también perdonemos a otros. Pero esto tiene un costo.
Recuerden que estamos viendo el camino de José en el Antiguo Testamento y se nos recuerda que el perdón es un camino y a medida que más profunda es la herida, más largo es el camino. Vemos como la última vez como José estaba ya abrazando ese perdón interno, pero también que él tenía que escoger perdonar. Es un camino y tienes que escoger constantemente, de una y otra vez, para poder perdonar. Hemos estado hablando del perdón en los 4 pasos bíblicos del perdón y quiero recordárselos ahora antes que entremos en el texto. El primero de estos es que el perdón nos requiere que digamos la verdad. Nunca el perdón niega o esconde el pecado de la otra persona. En Proverbios vemos como se nos dice es que cuando hay pecado continuo, ese pecado que te hace daño a ti y a otros, tenemos que enfrentarlo. Y empezamos diciendo la verdad. Nunca miramos hacia el otro lado, nunca lo cubrimos, lo tenemos que tomar en serio. El número 2 es que tenemos que identificarnos con el malhechor. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, tienes que reconocer que tú también has pecado. Que tú también estás en necesidad de la gracia, de ese regalo que solamente viene a través de la cruz. Y como pecador y cristiano, reconocemos que se me ha perdonado tanto que Dios me da el comando de perdonar. Número 3 es muy difícil y consiste de 2 cosas. Tenemos que renunciar y soltar. Tenemos que renunciar a la venganza y se la dejamos a Dios y sobrepasamos el mal con el bien. Pero el número 2 es que soltamos esa deuda que tenemos contra el malhechor. Tal vez puede ser tan fácil de querer venganza, de querer echar hacia atrás o de querer tomar en nuestras manos. Pero el perdón bíblico nos pide que soltemos esa deuda y que ellos pasen por las consecuencias de ese pecado. El perdón nunca evita la justicia. Y eso es tan importante que nos acordemos. El número 4, entonces, vendría siendo lo que Dios nos llama a reconciliar con aquellos que están arrepentidos. Recuerden esto, la reconciliación bíblica está predicada o requiere ese arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento, no puede haber una reconciliación bíblica. Pero recuerden que aprendimos en José que todavía podemos experimentar el perdón, aunque estemos pasando por resentimiento, por coraje, por amargura. También la semana pasada vimos que el perdón es un pecado. El perdón es un camino. Y para que estemos en la misma página acá, esos primeros 3 pasos en el caminar a perdonar, de decir la verdad, identificar al malhechor y renunciar y soltar esa deuda. Esos son procesos internos antes de tú ir y enfrentarte al malhechor. Si no abrazamos ese perdón interno, entonces cuando enfrentemos al malhechor, no va a ser para su bien, sino para nosotros. No va a ser de justicia, sino de revancha. Así que tenemos que completar el proceso de perdón interno antes de entrar en el proceso externo. Así que tenemos que regresar al paso número 1. Si vas a confrontar a alguien con la verdad de lo que te ha hecho, no puedes minimizarlo, no puedes negarlo, tienes que enfrentar la realidad del pecado. Pero a medida que estamos adentrando y hablando de eso más, tenemos que ver que ese individuo esté arrepentido y que se haya alejado de su pecado y esté buscando el perdón
Y Jesús nos llama y Jesús nos dice, si se recuerdan en Lucas 17, que dice, donde hay arrepentimiento, abrazamos el reconciliamiento. Reconciliarse con alguien no requiere inmediatamente de estar confiando en esa persona. Cuando hay un pecado significativo, va a dañar la dinámica de la relación y tiene que haber arrepentimiento. Esos 4 pasos pasan en 2 fases. Primero, perdón interno, y luego pasamos entonces al perdón externo, donde reconciliamos ese perdón. Así que usamos a José como un caso de estudio. La semana pasada vimos cómo él pasaba por el proceso de interno, y esta semana vamos a ver cómo él pasa entonces por el proceso externo. Y ahora, de momento, ve a sus hermanos, aquellos que lo traicionaron. Entonces vemos cómo él va a pasar de ese perdón interno a externo, en cómo entonces él puede reconciliar esa relación. Es importante que recordemos que esto es un caso de estudio en la historia de José. No quiere decir que esta es la manera que todo el mundo va a experimentar el perdón, pero es un ejemplo del camino de José. Vamos a entrar en el texto. Si usted tiene una Biblia, si no tiene una Biblia, puede utilizar la Biblia en sus asientos enfrente de ustedes. Y esto se llama la Biblia. Estamos en Génesis 42. Génesis es el primer libro de la Biblia, muy fácil de encontrar. Voy a estar empezando el verso 6. Pero es importante que reconozcamos que en el verso 1, Jacobo le dijo a sus hermanos que fueran a Egipto porque no tenían comida en Israel. Recordemos que este libro es la palabra inspirada de Dios. Vivimos en una cultura que está alérgica a la verdad. Y entonces la cultura toma la Biblia y la dobla a nuestras culturas y preferencias. Pero lo que significa ser cristiano es dejar que la Biblia sea la que nos doble a nosotros. Entonces nosotros moldeamos nuestra vida alrededor de las verdades del Evangelio. Les recuerdo una vez más que este libro es dinamita espiritual y tiene el poder de transformar sus vidas. En amor y sí, en perdón, el perdón de Jesucristo. Vamos en Génesis 42, el verso 1, dice: José era el que mandaba en el país y quien le vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero como que no los conocía, y en tono áspero les dijo: ¿Y ustedes de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimento. Y José reconoció a sus hermanos. Noten esto 2 veces. Pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo. Quiero que piensen en esto un momento. 22 años después que sus hermanos lo traicionaron, ahora se doblan delante de él. Se inclinan delante de él. José los reconoce. José se está dando cuenta que Dios es soberano sobre todo detalle de los últimos 22 años. Él reconoce que esos sueños que él está teniendo 22 años después eran sueños proféticos de este momento preciso. Dios, en su plan de ajedrez, está moviendo todas las piezas para traer a José y sus hermanos a este momento tan preciso. Imaginen esa realización de José ante la soberanía absoluta de Dios. No hay detalle, no hay desarrollo en su vida que esté fuera del control soberano de Dios. Esto es una realización que le quita el aire a cualquiera. Ahora vamos a ver el verso 9, la segunda parte. Ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país.
Ellos respondieron, de ninguna manera, Señor nuestro. Estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un hombre. Aquí hay una pausa. Unos hombres honestos por 22 años. Somos gente honrada y nunca hemos sido espías. Pero José les dijo, no, sino que han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos respondieron, nosotros tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José les dijo, tal como les dije, ustedes son espías. Y con esto van a ser puestos a prueba. Les juro que por la vida del faraón que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga acá. Envíen a uno de ustedes que traiga a su hermano, pero ustedes se quedarán presos. Vamos a ver si ustedes dicen la verdad. Y si no, por la vida del faraón que ustedes son espías. Y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Así que la pregunta en la mente de José es, luego de 22 años, donde se reúne con sus hermanos que lo han traicionado, y la pregunta para José es, ¿habrán cambiado? ¿Se habrán arrepentido de su pecado en contra de él? ¿Habrán renunciado al mal que perpetraron contra él? Él los reconoce a ellos no tienen idea de quién es él. Y él necesita saber si han cambiado. Él pasó años abrazando ese perdón interno y necesita dejarlo saber de el dolor, la amargura, el coraje. Él no tenía idea si iba a ver a sus hermanos otra vez, si iba a tener una oportunidad para reconciliarse y de dar ese perdón. Y de momento aquí están sus hermanos frente a él. Y él quiere saber si se han arrepentido. Veo 2 cosas en estos versos. Primero veo el dolor de José. El dolor de su pasado viene a él. Él ha estado sanando, se ha estado moviendo de esta situación. Dios le ha permitido olvidarse un poco de eso, de ese pecado que ha pasado en contra de él. Pero ahora de repente alguien saca esa costra de esa herida. Si vemos el verso 7, José les habla de una manera un poco ruda. Los acusa de ser espías y los manda a la cárcel. Como ellos lo tiraron a la fosa hace 22 años. Y el autor de la escritura, Moisés, nos recuerda que las mesas se han volteado. Ellos tenían todo a su favor hace 22 años. Ahora José es el primer ministro de Egipto. Ellos se están inclinando delante de él. Si quieren ver una oportunidad de revancha, de venganza, esta es. Él quiere que experimenten todo este dolor, todo este sufrimiento. José tiene la oportunidad de vengarse, de responder en la misma manera y que paguen la deuda que le deben con la prisión. Nos recuerda esto, que el perdón es un camino y a medida que más profundo, más largo es el camino. Pero no solo vemos dolor en estos textos, también vemos cómo José está probando a sus hermanos. Los está tratando de discernir si han cambiado, si tienen el coraje de adueñarse de su pecado. Está viendo cómo puede transferir de ese perdón interno a ese perdón externo y reconciliar con sus hermanos. Esto no es fácil. El perdón no es para los débiles de corazón. Y José entiende que sin arrepentimiento no puede haber una verdad y una reconciliación bíblica. Si el perdón es un camino, reconciliación y arrepentimiento es el último paso, la última parada en ese camino. Entonces él le da 3 días para procesar. En ese tiempo él quiere entonces procesar lo que está sucediendo. Dice, ¿qué ha sucedido aquí? El Dios del universo trae a los hermanos que me
traicionaron aquí delante de mí a pedirme por comida y José está tratando de procesar todo esto. Y me imagino y supongo que si José en estos 3 días estaba luchando con la soberanía de Dios, y entonces tal vez se estaba preguntando si Él es soberano, si está en control de todo, entonces Él permite que mis hermanos vengan a pedirme a mí. ¿Cómo reconcilio todo esto con la soberanía de Dios? Me pregunto si en estos 3 días José tuvo algunos y que sí. Y que si mi padre nunca me hubiese favorecido, tal vez mis hermanos nunca me hubiesen lastimado. Que tal vez si hubiesen tenido un sentido de justicia. Me pregunto si algunos de nosotros aquí estamos relacionándonos con lo que está pasando a José. Tal vez tú estás en ese camino del perdón y entonces piensas que te puedes mover de ese camino de dolor y tal vez ahora viene una nueva herida y muchas cosas del pasado vienen al presente. A medida que tú pensabas que podías moverte, ahora tienes que hacer algo más. Y todo ese dolor viene de repente hacia ti. Tal vez como José, abrazas ese perdón interior, pero tal vez cuando llegas ahí a transferir lo externo, estás en dificultad. ¿Qué tal si mis padres me hubiesen protegido? ¿Qué tal si mi esposa no me hubiese traicionado? ¿Qué si hubiese pasado esto o lo otro? ¿Qué tal si Dios hubiese prevenido que algo no hubiese pasado en mi vida? No hay qué tal, no hay qué hubiese pasado en la soberanía de Dios. Si estuviste aquí hace unas semanas, aprendimos que cuando se trata de la soberanía y de la bondad de Dios, o Él es o no lo es, pero tenemos que decidir. Tenemos que decidir lo que creemos, tenemos que decidir si el libro es verdad. Si podemos apalancar nuestra vida en esto, si podemos confiar en las bondades de Dios. O lo es o no lo es. Vean conmigo el verso 18. Y dice, al tercer día les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Luego de 3 días de reflexión, José no echa a un lado su fe, sino que se afianza más a ella. Y le dice, yo temo a Dios. En hebreo no es solo Adonai, sino Elohim. ¿Sabes lo que significa en hebreo? Significa rey soberano. Así que José aquí ha ido por todas las preguntas y está reafirmando su fe en Elohim, en el rey soberano del universo. Cuando experimentamos sufrimiento es muy fácil. Es muy fácil cuestionar a Dios. Es muy fácil dudar que Él es soberano o dudar que Él es bueno. Es muy difícil preguntar por qué un Dios bueno y soberano permite que estas cosas pasen en mi vida. ¿Puedo en verdad confiar en Él? Tal vez en verdad es bueno. ¿Cómo que puede Romanos 8:28 aplicar aquí? ¿Cómo Él puede hacer esto para el bien en mi vida? Es muy fácil cuestionar la bondad de Dios cuando estamos pasando por el sufrimiento. Solamente pregúntele a Rachel Den Hollander. Ella trató de hacer sentido de este abuso sexual que le pasó a ella. Y eso movió su fe significativamente. Ella veía cómo algunas mujeres pasaban por estos problemas y entonces se alejaban del cristianismo. Entonces ella veía cómo los líderes cristianos estaban manejando estos abusos sexuales incorrectamente y bien pobremente. Ella miró cómo pastores estaban propagando una teología bien pobre de perdón que obviaba la justicia. Ella veía cómo había muchas personas que estaban caminando fuera del cristianismo, deconstruyendo su fe.
y ella se vio bien tentada en seguir ese camino. En tal vez decir, yo debo de estar decidiendo qué es lo que es bien o mal para mi vida. Y si abrazo el secularismo, puedo entonces soltarme de todos estos sentimientos de culpa que tengo de no perdonar a mi abusador. Y en vez de alejarse del cristianismo, ella se adentró más y reflexiona y dice, mentalmente he estado por este camino muchas veces y no resuelve el problema. Si los parámetros de la verdad fueron establecidos solamente por la gente, no tengo ninguna manera de definir el mal, o la justicia en este caso. Remover a Dios no resuelve el problema del mal, lo hace peor. En su libro ella habla cómo ella estaba leyendo a C.S. Lewis y llegó a un punto de tomar una decisión en donde ella decía, puedo ser todavía cristiana de todas estas cosas que me han sucedido. Y ella entonces hace una cota de C.S. Lewis y dice, mi argumento contra Dios era que el universo es tan cruel e injusto, pero ¿cómo he tomado esta idea de justo o injusto? Un hombre no llama una línea doblada a menos que tenga idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba yo comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Así que Tim Hollander concluye, puedo llamar al abuso maldad porque sé lo que es el bien. Y por esto me da pena Larry, porque cuando una persona pierde la habilidad de definir el bien y el mal, cuando no pueden definir el mal, ellos no pueden definir y disfrutar lo que realmente es el bien. Rachel no encontró la respuesta alejándose del cristianismo, oyendo por una fe que estaba diluida. Ella no encontró las respuestas doblando la Biblia para que cumplieran con su objetivo. Ella encontró la respuesta adentrándose más profundo en el Evangelio, más profundo en lo que es el cristianismo. Si estás aquí hoy, estás dudando tu fe por el dolor que estás experimentando, quiero luchar contigo, rogarte. Trae tus preguntas a la Biblia. Haz tus preguntas en el contexto de tu iglesia o de tu comunidad cristiana. Trae tus preguntas a tus amigos maduros cristianos, a los ancianos, a mí. Pero por favor, no traigas tus preguntas de fe a los influencers de Instagram. ¿Qué tienen ellos que decirte? Pero solo sus opiniones. Cuando no sabes diferenciar entre alto, bajo, bueno o malo, no necesitas las opiniones de otra gente, necesitas la verdad de Dios. Así que estás trabajando con el dolor del mal que se ha perpetrado en contra tuya. Aférrate al Evangelio. Ve más profundo en la Biblia. Haz preguntas en tu comunidad cristiana. Y José, no importa de todo su dolor, no lo puso en el centro. Dios fue su compás. Entonces él estuvo dispuesto a moverse. Vamos a regresar al verso 18 y dice, al tercer día les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están. Y ustedes vayan y lleven alimentos a su casa para mitigar el hambre. Pero tráiganme a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Y ellos hicieron así. Vamos a ver esto un momento. Particularmente si tú alguna vez has estado definitivamente mal. Aquí José está dispuesto y puede responder en bondad. Y él tiene el poder de hacer esto y de hacerle mal a ellos. Pero en vez de hacer esto, él los bendice. En vez de buscar la venganza, él deja la venganza a Dios. ¿Y qué hace? Entonces él sobrepasa el mal con el bien. Y les muestra misericordia. 9 de sus 10 hermanos entonces los deja regresar para que puedan traer comida a su familia.
pero se queda con uno como colateral para asegurarse de que entonces ellos traigan a su hermano menor Benjamín para él poderlo ver. Aquí vemos cómo José va entonces sobrepasando esa esquina de ese perdón interno al perdón externo. Vamos a buscar ahora en el verso 21. Pero se decían el uno al otro: realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos, y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén les respondió y dijo: ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Esto es un desarrollo significativo en esta historia. José está viendo evidencia de arrepentimiento. Él ve esa angustia en sus caras y lo puedes escuchar en sus voces. Lo está escuchando por primera vez que uno de sus hermanos abogó a favor de él y ve cómo ellos están tomando responsabilidad de sus acciones y reconociendo que lo que hicieron estaba mal. Está tomando momentos de arrepentimiento. Tal vez hay esperanzas para una reconciliación. Ahora vemos el verso 24. Y José se apartó de ellos y lloró. Luego de 22 años, esa amargura, el coraje, el resentimiento se ha disipado. Pero recuerden, el dolor sigue ahí. 22 años después, todas las emociones vienen de momento. Él no puede aguantarse y tiene que excusarse para poder llorar. ¿Saben lo que es increíble? 7 veces en esta historia la Biblia explícitamente dice que José lloró 7 veces. El perdón es un camino. Es un camino. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil, tan doloroso? ¿Por qué duele tanto luego de tantos años? Porque siempre hay un costo al perdón. Rachel Den Hollander pasó años luchando contra este dolor y ella se dio cuenta que ella tenía que perdonar. Ella tenía que sobrepasar el mal con el bien en ese camino en la justicia. Pero ahora entonces está casada con 4 hijos. Y ahora está buscando justicia en un caso que tiene toda la visibilidad nacional. Y entonces ella tiene que ir a Michigan. Esto es un proceso extremadamente difícil. Pero ella con coraje enfrenta a Larry Nassar y le dice a la policía y a las autoridades. Y por su coraje, para el tiempo que ella estaba testificando en la corte, no estaba sola. Y para ese tiempo ya 155 mujeres que fueron motivadas por su testimonio fueron a testificar contra él también. Una de las corrientes subterráneas en este proceso es que el esposo de Rachel, durante este juicio, estaba estudiando un doctorado en el seminario bautista. Y entonces entre ellos dos escribieron un papel para publicación en donde se llamaba La Justicia, la fundación o la base del perdón cristiano. Entonces ella trajo esto a muestra en la corte. Antes que les comparta lo que ella le dijo a Larry Nassar en la corte, quiero que sepan que Larry Nassar era un manipulador maestro. Él era genio en la manipulación. Él llegaba a la corte de una manera como desanimada y como si tuviese dolor y hablaba como si estuviese con tanto perdón hacia las cosas que él había hecho y todos los días venía con una Biblia. Pero detrás de las cámaras, él escribió una carta al juez diciendo que había una cacería en contra de él y que no había nada más furioso que una mujer que fuera despechada.
Así que él no estaba nada de cerca de un perdón o de arrepentimiento. Quiero que recuerden eso en lo que Rachel dijo cuando ella lo estaba mirando a los ojos en televisión nacional, en vivo, lo mira y le dice, quiero que entiendas por qué tomé esta decisión de hablar, sabiendo muy bien lo que me iba a costar llegar hasta aquí y con muy poca esperanza de salir airosa. Lo hice porque es lo correcto. No importa el costo, es lo correcto. Y lo más lejos que puedo correr de lo que te has convertido es escoger diariamente lo que es correcto en vez de lo que quiero. Te has convertido en un hombre gobernado por el egoísmo y los deseos perversos, un hombre definido por sus decisiones diarias repetidamente para alimentar ese egoísmo y perversión. Tú escoges seguir en tu maldad, no importa cuál es el costo para los demás y lo opuesto a lo que has hecho. Es para mí escoger amar sacrificialmente, no importa lo que me cueste. Tú has traído tu Biblia a esta corte y la has hablado de orar por el perdón, y es sobre esa base que apelo a ti. Si has leído la Biblia que cargas, sabes la definición del amor sacrificial, retratado en Dios mismo amando tan sacrificialmente que dio para todo pagar la pena por el pecado que Él no cometió. Por su gracia, yo también decido amar de esta manera. Hablas de orar por el perdón, pero Larry, si has leído la Biblia que cargas, sabes que el perdón no viene de hacer cosas buenas, como si las obras buenas pudieran borrar lo que has hecho. Viene del arrepentimiento que requiere enfrentar y reconocer la verdad de lo que has hecho en toda tu depravación y horror sin imaginación, sin excusa, sin actuar como si las buenas obras pueden borrar lo que has visto en corte hoy. La Biblia que cargas dice que es mejor que te lancen en un lago con una piedra amarrada a tu cuello que hacer que un niño tropiece. Y tú has dañado a cientos. La Biblia de la que hablas carga un juicio final donde toda la ira de Dios y el terror eterno se derrama en hombres como tú. Cuando llegues al punto de encarar lo que has hecho, la culpa será devastadora. Y eso es lo que hace el Evangelio de Cristo tan dulce. Porque extiende la gracia y esperanza y misericordia donde nadie la puede encontrar. Y va a estar allí para ti. Oro para que experimentes el peso devastador de la culpa sobre tu alma, para que algún día experimentes el arrepentimiento y el perdón verdadero de Dios. Lo que necesitas mucho más que mi perdón, aunque te lo extiendo también. Se acaba la cita. Si tú has sido víctima del abuso, si el mal se ha perpetrado en contra tuya y esa persona nunca ha tomado responsabilidad, nunca han pedido perdón, eso es lo que es como se ve el perdón. Es el perdón que no evita la justicia. ¿Dónde viene esto? ¿Dónde tendremos el coraje de hacer esto? ¿En dónde vemos cómo se ve esto? Escucharon el balance tan bello en cómo ella lo denuncia. En una mano, ella está tomando la ira de Dios, en la otra el perdón y el amor de Dios. Acá ella habla de la misericordia de Dios y en el otro lado habla de la justicia de Dios. Donde el amor de Dios y la ira de Dios se intersecan, donde se intersecan en la cruz de Cristo. Es en donde vemos el amor y el coraje en rectitud de Dios, en donde se unen, en donde la misericordia se unen en el cuerpo de Jesús en la cruz. Si estás pasando por un dolor inimaginable, por cosas que se han hecho en contra tuya, te invito a que tomes la cruz de Cristo y en la cruz de Cristo verás el coraje justo de Dios en contra del mal
y en cómo derrama toda su justicia, porque Él odia el pecado, odia lo que se ha hecho en contra tuya. Pero si te han hecho mal, mira la cruz y mira esa justicia y esa ira correcta de Dios y deja la venganza a Él. Puedes renunciar a la venganza y dejársela totalmente a Dios. Pero escúchame. Si sabes que has hecho algo mal y no sabes a dónde ir, mira la cruz. Es en la cruz en donde no solo vemos ese coraje y esa ira de Dios en justicia, sino que también vemos su amor, vemos su misericordia, vemos su gracia, vemos su perdón. Porque la ira de Dios se derramó en Jesús. Y por esta razón entonces podemos ser perdonados y experimentar la gracia. Solo en la cruz de Cristo puede perfectamente aguantar la tensión de el amor y la ira, de la misericordia y la justicia. Si estás aquí hoy, eso suena tremendo, suena bello. Yo quisiera experimentar ese perdón. Escucho que han cantado acerca de esto, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. No me puedo perdonar por el pecado que he hecho. Si ese eres tú esta mañana, tienes que venir a la cruz y reconocer que no puedes tener un estándar más alto que el que tiene Dios. No puedes tener un estándar más alto del que tiene Dios. Así que mira la cruz. Mira cómo la sangre de Cristo se ha derramado para ti, para que tú puedas perdonar. Quiero invitar al equipo de oración a que nos lideren en una canción. Tendremos miembros de nuestro servicio y de nuestro equipo de oración. Y si el Señor te ha estado hablando a través de la proclamación de su palabra, escucha. Si tienes sentimientos de falta de perdón en tu corazón, ven hacia adelante, pide oración para que Dios pueda trabajar en ese perdón interno y que pueda haber reconciliación y eventualmente perdón externo en donde hay perdón. Padre en los cielos, tú sabes las necesidades de cada uno de las personas en esta iglesia, cada uno que está hecho a tu imagen. Tú sabes exactamente lo que necesitan. Yo oro por el poder del Espíritu Santo, que tú les vas a mostrar cómo quieres que respondan a la predicación de tu palabra. Te damos gracias porque en el Evangelio y en la cruz veímos el amor y la ira, la justicia y la misericordia justamente en la persona de Cristo. Oh Jesús, te damos gracias porque moriste en nuestro caso y gracias a ti tenemos perdón a través de tu sangre. Gracias. Gracias por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.